Y lo invito a que oremos juntos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, te ruego por causa de tu Hijo, que des a conocer a tu amado Hijo Jesucristo por la predicación de tu palabra, que exaltes a tu Hijo y nos enseñes sus caminos. Haz esto por la causa de tu nombre. Te pido que me llenes de tu Santo Espíritu, me ayudes a comunicar con claridad y precisión. Te ruego que nos ilumines a cada uno de nosotros para entender. Danos ojos para ver a tu Hijo y entender cómo debemos de caminar en esta era mientras esperamos a tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. El trasfondo de nuestro texto, se va a recordar, es la comisión de los 12 apóstoles. La vemos en el versículo 1 al 4, el llamado de los apóstoles, y luego en el versículo 5 Él los envía a predicar acerca del Mesías llegando a Israel. Y antes que los envíe a las ciudades, a los pueblitos, a proclamar a Jesús, los prepara con instrucciones preparatorias para su comisión. Entre esas instrucciones los está preparando con adversidad que se van a encontrar en el camino, la persecución que se encontrará en el camino. Y si nos recordamos la última vez que estuvimos aquí en Mateo 10, los prepara también para decirle que este mensaje que predican acerca de Jesucristo será un mensaje que será como una espada que divide a familias. En el sentido de que cuando Cristo es proclamado y hay un pecador arrepentido, el que se arrepiente pone su vida en sumisión al gobierno de Jesús, pero continúan gente que se mantienen de pie, haciendo dos pensamientos: la verdad con el engaño, la verdad con la mentira, el Señor que reina con los que se oponen. Esto va a ocurrir incluso aprendimos la semana pasada, en las relaciones más cercanas que podemos tener. Ese es el trasfondo inmediato. Luego nos encontramos en nuestro texto que termina y cierra el capítulo 10 y encontramos estas instrucciones que no se deben de desconectar del resto del trasfondo del texto. Y creo que en una frase, un párrafo, esto es lo que está sucediendo en el versículo 40 al 42. Y déjeme darle el punto grande que creo que está ocurriendo aquí. Es que en medio de estas grandes pérdidas, este rechazo, en medio de esta persecución, en medio de esta, incluso las pérdidas de familiares cercanos, por causa de Cristo y la proclamación de Cristo, Jesucristo les recuerda que lo esencial que es el mensaje del Evangelio, y que habrá algunos que al recibir ese mensaje recibirán comunión con Dios. Y los que reciben esto tienen un galardón que sobrepasa cualquier entendimiento, y que los que reciben a ellos tienen recompensa igual. Si lo puedo resumir de una manera corta, es el mensaje que está dividiendo, es el mensaje más importante que puede escuchar tu amigo, tu esposa, tus parientes, tus enemigos. Es un mensaje que necesitan escuchar, aun si el costo es una rotura o una pérdida de amistades. Eso creo que es lo que está ocurriendo en este texto, y quisiera que dividiéramos este texto en dos puntos. El primero se encuentra en el versículo 40, lea esto conmigo. El Señor dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Creo que uno de los puntos que podemos ver aquí es lo esencial que es el mensaje que tienen los apóstoles en su boca. Quiero que note esa palabra recibir. Solamente en este texto se usa alrededor de 4 veces, y si continúa leyendo el versículo 40 al 42, ve esa repetición de recibe, recibir, recibe y recibir. ¿Qué significa eso? ¿Será simplemente una salutación? Es decir, el que los saluda, el que les da la bienvenida a los apóstoles. No creo que el contexto nos permite simplemente llegar a una interpretación como esa. La palabra recibir, en el versículo 40 y en adelante, es mucho más que una hola, una bienvenida a los apóstoles. En el contexto, Jesús habla de una recepción mucho más importante.
la recepción del mensaje que le ha dado a los apóstoles. Quiero que vea esto conmigo. Vaya de nuevo al versículo 5 y mira lo que el Señor los envía a estos comisionados apóstoles a hacer. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayas y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En el versículo 5 y 7 se nos recuerda que esta es una comisión. Estos apóstoles están entrando a las aldeas y las ciudades y están yendo directamente a Israel como su misión para proclamar un mensaje. El versículo 7 nos dice exactamente cuál es ese mensaje que están trayendo a esas familias, esos hogares, esos pueblos. Y el mensaje es este: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que está comunicando? Que el Mesías prometido a Israel está en las tierras, en el polvo, caminando el polvo de Israel. Y ese Mesías es Jesús de Nazareno. Este es el mensaje que predicó Jesús. Si usted voltea al capítulo 4, versículo 17, dice que Jesús iba por ciudades y las aldeas predicando, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted va al capítulo 3 y solo dé una observación al versículo 1 y 2, encontramos el mismo mensaje de Juan el Bautista. Dice que la voz del desierto venía, Mateo 3, versículo 1 y 2, y venía predicando, pregonando, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que le quiero compartir es que este es lo que tienen en la boca. Esto es lo que es la misión de los apóstoles mientras van a Israel y están predicando en las ciudades y tocando las puertas de los hogares en Israel. Están diciendo, ha llegado tu Mesías. El juez que viene a juzgar a los enemigos de Dios ha venido. El Mesías que viene a salvar y perdonar a los pecadores que están en enemistad con Dios ha venido y su nombre es Jesús. Vengan y crean en Él. Pongan sus vidas en sus manos y síganlo a Él únicamente, porque Él los salvará del juicio que merecen. Es el Evangelio. Es lo que nosotros conocemos y los apóstoles llaman el Evangelio, las buenas nuevas, la palabra de verdad, el mensaje de Cristo, las palabras del Mesías. Bueno, si usted va al versículo 40 de nuevo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Esto definitivamente no es simplemente un saludo apostólico. Se refiere al mensaje del Evangelio que se le dio a ellos para traer a esas ciudades. Por lo menos primordialmente se refiere a eso. Y note qué tan importante es este mensaje. Dice el versículo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, versículo 40, recibe al que me envió. Recibir el mensaje del Evangelio es recibir a Cristo mismo. Y recibir a Cristo mismo es recibir al Padre, a Dios Padre que lo envió al mundo. No sé si han notado qué tan esencial, qué tan importante, qué tan no negociable y qué tan crucial es el mensaje que están trayendo a Israel. Es la manera que el pecador puede tener paz con Dios. Es la manera que el pecador puede estar reconciliado con Dios. Es la manera que el pecador puede ser redimido de la esclavitud del pecado. Es la manera que puedes escapar el juicio venidero. En este mensaje se contiene el mensaje de que ha llegado el Mesías que viene a perdonar a pecadores. Y al encontrar comunión con el Mesías, quien es Jesús, tendrás comunión con el Padre. Nuestro Señor Jesús le está enseñando lo esencial que es el mensaje que tiene, aún en el costo de perder amistades. Recibir el mensaje apostólico es recibir a Cristo mismo. Y recibir a Cristo mismo es recibir al Dios Padre, quien ellos han ofendido, en una relación de perfecta comunión y compañerismo. Esto es lo que los debe de animar a entrar a las aldeas. Esto es lo que los debe de animar cuando tengan en mente que esto puede incluir rechazo de parientes. Eso es lo que debe de animarlos mientras ellos entran y predican a sus parientes liberales. Esto es lo que los debe de animar cuando ellos predican a los que no creen en Dios. Esto es lo que les debe de animar cuando ellos están predicando hacia gente que no quiere escuchar el Evangelio.
Esto es lo único que ellos pueden, esto es lo único mensaje que da a conocer a Jesús, el único Salvador, que puede salvarlos de la ira venidera. En otras palabras, tal vez otra manera de verlo es en esta manera, si lo quiere aplicar directamente a su vida. Si usted hoy se encuentra aquí, perdonado por el perdón que tenemos en la cruz de Jesús, si usted se encuentra aquí reconciliado cuando era enemigos con Dios, por lo que ha hecho Cristo Jesús, si usted se encuentra aquí por ahora justificados mediante la fe, por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por medio de su muerte y resurrección. Esto ocurrió porque hubo un mensajero que vino hacia usted. Fue la predicación de la cruz, como dijo el apóstol, la locura de la cruz que el Espíritu Santo usó para traerlos a ustedes, para traerme a mí a los pies de Jesucristo. Fue el Espíritu Santo que cuando la palabra fue predicada hacia ustedes, trajo convicción, le dio el don de fe y arrepentimiento y les dio vista para ver a Jesús. Esto es lo que estamos viendo en este texto. Lo que estamos viendo en este texto es un recordatorio a los apóstoles que están al punto de ir a ser rechazados incluso por familiares, recordándoles por qué deben de ir incluso en medio del rechazo. Y la respuesta es simple y poderosa. Porque es por la predicación del Evangelio que Dios salva al pecador. Es por la predicación del Evangelio que alguien que estaba muerto en delitos y pecados es vivificado por el Espíritu para conocer al Señor Jesucristo. Déjeme ponerlo de esta manera. Romanos 1:16, el apóstol lo dijo de esta manera: no me avergüenzo del Evangelio. Es decir, cueste lo que cueste, pierda lo que pierda, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra de Cristo. Cuando se predica el Evangelio, la palabra de Cristo, el Mesías llegando en carne y hueso, el encarnado, el eterno Hijo de Dios tomando carne y hueso, cumpliendo las profecías mesiánicas, el Hijo de David, el Hijo de Abraham, nacido de virgen, cumpliendo las profecías que lo identificaban como el Mesías Salvador. Cuando se predica el que vino obedientemente, perfectamente, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, para morir en la cruz como representante y sacrificio sustitutivo para los pecadores, y resucitó al tercer día a la diestra del Padre en carne y hueso, para recordar que el pago por el pecado fue satisfecho, la ira de Dios fue totalmente satisfecha, y Él ahora representa a cualquier pecador que venga y acuda a Él mediante la fe en Él. Cuando se predica este mensaje, Dios lo usa poderosamente para traer al muerto a Él. Cuando se predica el Evangelio, la palabra de Cristo, Jesucristo crucificado y resucitado, es ahí donde el Espíritu de Dios obra el nuevo nacimiento, la obra del milagro de la salvación, y trae a muertos a vida llevándolos a Cristo. Calvino lo puso de esta manera: fuimos llevados a esta esperanza, ¿cómo? Por la predicación del Evangelio. Recordemos, dice Calvino, que su poder y eficacia se ha manifestado al traernos a la salvación. Otro escritor lo puso de esta manera: el Evangelio es más que un mensaje de palabras. Es palabras, pero es más que eso. Es un mensaje que llega con poder y en el Espíritu Santo. Así es como nosotros hemos llegado a Cristo. Si lo podemos decir de esta manera, una manera positiva y una manera negativa. ¿Sabes por qué tienes que ir en medio del rechazo, a la oscuridad y las tinieblas? ¿Sabes por qué tienes que predicarle a tu hijo o a tu hija? ¿Sabes por qué tienes que entrar a los lugares donde te rechazan y te escupen? ¿Sabes por qué tienes que entrar a la sinagoga para que te golpeen? ¿Sabes por qué tienes que ser acusado por hijos que te entregan y padres que te entregan para ser puesto a muerte? Todo lo que hemos leído. ¿Sabes por qué? Porque son oportunidades para predicar el Evangelio. Y es por medio del poder de Dios en el Evangelio que Dios llamará a esos pecadores a Él. Bendito sea el evangelista que nos predicó.
qué hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio. Qué hermosos son los pies de la abuelita que le enseñó a sus hijos. Qué hermosos son los pies de esa mujer que en la escuela dominical que se dedicó a enseñarle a los niños acerca de Cristo. Qué hermosos son los pies acerca de los papás que unieron a sus familias y proclamaron a Cristo en adoración familiar. Qué hermosos son los pies del pastor que fue fiel al Evangelio y a predicarlo. Qué hermosos son los pies de los que se fueron con amor, paciencia y con denuedo a los lugares más oscuros para proclamar que Cristo ha venido a salvar a pecadores. Este texto, esa es la manera positiva para ponerlo, pero hay que ponerlo también de una manera negativa. En la mente judía, cuando hay un proverbio, cuando hay una verdad, se debe de entender que también lo negativo también es cierto. Por ejemplo, cuando lea los proverbios y lea la narrativa hebrea o la poesía hebrea, si dice que el sabio es el que teme a Jehová, por ejemplo, y eso es todo lo que dice el texto, eso es la manera positiva de ponerlo. Pero en la mente judía usted también debe entender lo contraste o lo opuesto, es decir, el que no teme a Jehová es insensato. ¿Hace sentido? Esa es la manera que se debe de entender el entendimiento hebreo cuando leemos las Escrituras. Entonces, esto es verdad. El que reciba el mensaje que Cristo ha enviado por medio de los apóstoles, recibe a Cristo. Y si recibes a Cristo, recibes unión con el Padre. Pero lo opuesto es real. El que rechace el mensaje apostólico, el mensaje que Cristo mandó a llevarse, no solamente rechazan a los apóstoles, rechazan a Cristo. Y al rechazar a Cristo, rechazas a Dios. La manera negativa se puede decir. Lucas 10:16 lo dijo de esta manera nuestro Señor Jesucristo. El que te escucha me oye a mí, y quien te rechaza, me rechaza a mí. Y quien me rechaza, rechaza a quien me envió. Si quieres otro motivador para ir en la oscuridad, para proclamar la verdad, incluso en medio de hostilidad, para proclamar a Cristo en esta acción de gracias, donde tal vez estarás con parientes que no quieren escuchar de tu Jesús. Si ellos no reciben el mensaje apostólico, no escucharán de Cristo. Y si ellos no escuchan de Cristo y no creen en Cristo, ellos nunca conocerán a Dios. Se perderán y morirán. Y esos pies no son tan hermosos. Ay del predicador y el pastor que no predica el Evangelio. Ay del papá que no se dedica a estudiar el Evangelio para compartirlo a sus hijos. Ay de la maestra dominical que predica de todo menos Cristo. Ay de la abuelita que no quiere ofender a sus hijos o no quiere ofender a otros para no predicar a Cristo. Lo opuesto también es verdad. El Señor Jesucristo quiere que entiendan los apóstoles, mientras ellos van a su misión, qué tan importante, qué tan esencial es el mensaje que Dios les ha dado. Dicho eso, ¿cómo has respondido a Cristo tú? Tal vez hay alguien aquí que ha escuchado el glorioso evangelio. ¿Cuál es el glorioso evangelio? Las buenas nuevas. Que aparte de Cristo y aparte de la misericordia de Dios enviando a un Salvador, hay puras malas noticias para ti. Has quebrantado las leyes de Dios. Todo lo que Dios ama, tú odias. Y todo lo que Dios odia, tú amas. Nacimos pecadores, quebrantando las leyes de Dios. No solamente estamos condenados bajo Adán, nuestro primer padre, sino nosotros pecamos diariamente, aumentando nuestra culpa. Las buenas noticias, primero, es que estás en malas noticias, esperando la justa ira de Dios, una eternidad en el infierno, justamente porque Dios no demostró misericordia a los ángeles que se rebelaron,
y ha puesto un lugar destinado para ellos para sufrir eternamente el pago que ellos merecen por su rebeldía. Justamente esperamos el infierno. Pero Dios, en su grande amor, por su grande misericordia, por cual Él ha amado su iglesia y su pueblo, ha provisto salvación, ha provisto el perfecto hombre para que sea un representante para los hombres que lo ofendieron y que merecen juicio. Pero no solamente el perfecto y obediente hombre, sino tenía que ser verdaderamente Dios. Porque ¿cuál criatura podría soportar el juicio que tú mereces y que tomará una eternidad para que pagaras? Vino el eterno Hijo de Dios en carne y hueso, Jesús el Nazareno, nacido de una virgen. Los milagros y las promesas que se dieron acerca de los profetas, solo hay uno que los cumple, Jesús el Nazareno. Los ciegos están viendo, tal como dijo el profeta Isaías. Los mudos están cantando en Israel. E incluso hay muertos resucitados. Todos afirmando que Jesús el Nazareno es este Salvador. Y el Salvador murió, no por sus pecados, porque en Él no hubo engaño en sus labios. El perfecto hombre murió en la cruz, no por su culpa, sino como un sacrificio perfecto, un sustituto, un sacrificio vicario en el lugar de todo pecador que crea en Él. Y Él resucitó, afirmando que la paga por el pecado fue recibida por el Padre, satisfecha por el Hijo. Está a la diestra. A Él se le ha entregado toda autoridad. Él es juez del vivo y el muerto. Y hoy, por un tiempo de misericordia solamente, porque un día de misericordia termina, ofrece perdón a cualquier pecador que se arrepienta y ponga fe en Él. No por tus obras, jamás podrás pagarlo. Es mediante la fe y la confianza en ¿qué? En las palabras de Cristo, el mensaje apostólico, el testimonio de los profetas y los apóstoles. Mi pregunta es, ¿has creído el mensaje? Porque rechazarlo es rechazar a Cristo. Minimizarlo es minimizar a Cristo. Llamarle un cuento de aves es decirle a Jesús, esto es un cuento de aves. Y decirle eso a Jesús es decírselo a Dios mismo. Pero las buenas nuevas es, creer el mensaje es creerle a Cristo. Y creerle a Cristo es tu perdón y tu reconciliación. Si alguien no ha creído en Él, crea en Él. Crea en Él. Bueno, el segundo punto se encuentra en el versículo 41 y 42. Leamos eso juntos. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Si le podemos poner un título a este segundo punto, un resumen al versículo 41 al 42, es esto: el trato de los mensajeros de Dios no pasará desapercibido por Dios. Piénsenlo, ellos van a entrar en casa en casa. Leemos el versículo 14, están entrando en casa en casa. Mira el versículo 14 de Mateo 10. Dice, y si alguno no os recibiré, no les recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. No todos recibirán el mensaje, algunos sí, pero ellos entrarán a casas y literalmente los botarán. Algunos lo recibirán con gran alegría y algunos lo botarán. Y parece que el versículo 40 y 42 es otro ánimo al mensajero. Como te traten a ti, es como me tratarán a mí. Note algunas cosas conmigo en el versículo 41 y 42. Él habla de la recepción de un profeta, en el versículo 41. También habla de la recepción de una persona justa, en el versículo 41.
Y luego en el versículo 42 habla de la recepción de un pequeño. El profeta habla de alguien que trae las palabras de Dios como su representante. Esto lo vemos constantemente en el Antiguo Testamento. Y la persona justa parece ser un sinónimo para profeta, y si no es un exacto sinónimo, se habla de un hombre que trae el mensaje de Dios, que tal vez no tenga un oficio de profeta como en el Antiguo Testamento, pero tiene un carácter piadoso y justo y trae el mensaje a un lugar. Una nota o apunte interesante es que en el Evangelio de Mateo, profeta y el justo siempre están al lado, ¿verdad? Vemos ejemplos de esto en Mateo 13, 17, Mateo 23, 29, donde Jesucristo siempre menciona al profeta al lado de la persona o el hombre justo. El punto es que el hombre justo, la persona justa, es un representante al igual, trayendo el mensaje de Dios. Y luego encontramos en el versículo 42 los pequeñitos. Los pequeñitos, literalmente la palabra se refiere a niños de temprana edad. Pero Jesucristo nos dice que lo que significa cuando Él está usando los pequeñitos, porque en el versículo 42 Él dice que los pequeñitos es una referencia al discípulo. Esto no es extraño en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, cuando usted llegue a Mateo 18, Él va a hacer exactamente lo mismo. El Señor Jesucristo va a hablar de sus discípulos como los pequeñitos. Y también cuando llegamos a las epístolas, tal vez se recuerde que una de las cosas que el apóstol Juan le dice en referencia a la iglesia, le dice, mis hijitos míos, o mis pequeñitos. Esa frase llegó a aplicarse a cristianos, porque para creer en Cristo necesitas ser como un niño. Necesitas creer en Jesús al igual y confiar en Jesús al igual que un niño confía en que otro lo pueda proteger y cuidar y proveer. Ese tipo de fe, ese tipo de dependencia es lo que va a caracterizar a cualquier discípulo de Jesús. Ok, ¿por qué le comparto todo esto? Porque el profeta, la persona justa o el pequeño, todo tiene algo en común. Y es el tratamiento de la iglesia. Es el tratamiento de la iglesia y cómo recibimos a otros representantes de Cristo. Pero algo peculiar de este texto, esto no es simplemente hospitalidad, aunque hospitalidad definitivamente está involucrado aquí, porque están llegando a las casas. Y luego en el versículo 42 se habla de darle un vaso de agua fría. ¿Sí lo ven en el versículo 42? El vaso de agua fría era una costumbre que aún la familia más pobre o la familia más en necesidad, por lo menos podía ofrecerle un vasito o algo de tomar a la persona que llegaba. Es una costumbre tradicional que se esperaba incluso de las familias más pobres cuando un visita llegaba a la casa. Definitivamente es hospitalidad, pero algo peculiar de este texto que no es cualquier hospitalidad. Este texto está en un contexto de persecución. Esto es recibir un mensajero que ha sido rechazado por los demás. Alguien que ha sido, por decir, llegó y predicó el Evangelio a su casa y conoció a Cristo, pero su papá dice, aquí no me vas a traer que Jesús el Nazareno es Cristo. Es alguien que lo han echado fuera de la sinagoga. Es alguien que lo han echado fuera de su familia. Es la persona que ha sido rechazada, golpeada por la proclamación de Cristo. Y está llegando para un vaso de agua. Está llegando ahí por auxilio y refugio. Está llegando ahí para que continúe predicando en medio de su hostilidad. Lo que quiero decir es esto. Esta recepción y esta hospitalidad cristiana hacia un mensajero de Cristo, un predicador de Cristo, una persona piadosa que viene, un discípulo de Cristo, es la hospitalidad cristiana, especialmente aquellos que han sido perseguidos o están siendo perseguidos por Cristo. ¿Y qué difícil será esto? Piensen esto. Si usted quiere ver cómo se ve esto, tal vez sería bueno cuando llegue a casa darle una lectura al libro de Hechos. Y algo que me resalta en particular, por ejemplo, es Hechos 17, al final de Hechos 16 y Hechos 17. En el apóstol Pablo, su costumbre es entrar a una ciudad, una aldea y proclamar a Cristo en la sinagoga. Y luego vemos un patrón. Cuando él predica que Jesús, el Nazareno, es el Mesías, hay una pequeña minoría que cree y una gran mayoría que no cree. Y inmediatamente lo que pasa después de su predicación, la gran mayoría lo persigue.
Él predica ahí hasta que finalmente tiene que irse a la próxima ciudad. Y luego hace lo mismo. Entra, predica a Cristo en la sinagoga. Algunos creen, la mayoría no creen. Y ahí empieza la persecución de los que no creen. En Hechos 17, él llega a las ciudades de Tesalónica y de Berea. Y cuando llega ahí, predica a Cristo en la sinagoga. Y la costumbre, algunos creen, pero la mayoría no cree. ¿Y qué pasa? La persecución continúa con Pablo. Van a la casa donde estaba hospedado Pablo para buscar a Pablo. ¿Por qué? Porque lo quieren meter a cárcel. ¿Por qué? Porque lo quieren meter en la sinagoga para golpearlo. ¿Por qué? Porque quieren su vida. Pero no lo encuentran. No saben dónde está. Lo que sí encuentran es la familia cristiana que lo hospedó. Y agarran a Jasón, y agarran a sus parientes, y los meten en la cárcel y los multan. Este es el entendimiento de recibir hospitalidad a un cristiano en medio de persecución. El peligro es que al asociarte con alguien que está proclamando a Cristo como misión, es que lo que le pertenece a él te va a pertenecer a ti. La proclamación de Cristo lo llevó a ser negado por Cristo, a perder familia por Cristo, a ser arrestado por Cristo, a recibir golpeos por Cristo, y tú lo estás hospedando, tú puedes esperar exactamente lo mismo. Esto es lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos. Si llamaron al amo de la casa Belzebub, ¿qué harán con el resto de la familia? Y lo mismo se dice, si han tratado a los apóstoles y los mensajeros de esta manera, y usted se quiere asociar con Cristo y su iglesia, ¿qué te harán a ti por hospedarlo? Creo que el doctor Mount Sr. resume bien lo que estamos viendo en este texto, cuando él dice, el contexto de la persecución es lo que estamos viendo aquí. La hospitalidad podría incluir albergar a gran riesgo a quienes son buscados por las autoridades. ¿Y qué ánimo les da Jesucristo a los apóstoles? ¿Y qué ánimo les da a la iglesia que recibe a los hermanos y a las hermanas que están sufriendo por causa de Cristo? Sí, la persecución que le pertenece al profeta definitivamente será parte de tu vida. Pero Jesucristo les dice, pero el galardón y la recompensa que le pertenece al profeta, que está siendo rechazado por su nombre, también será tuya. Hay un poco de debate en qué significa esta recompensa o galardón. Leemos Mateo 6 y Jesucristo menciona de un galardón que Jesucristo dará para los que viven haciendo su vida cristiana, no para ser vistos por los hombres y aplaudidos por los hombres, sino para que lo hacen para su Padre que está en secreto, y el que ve en secreto les dará recompensa públicamente. Pero no elabora qué será la recompensa. Algunos dicen que tal vez es un tipo de mayordomía que tendremos en el nuevo cielo y en la nueva tierra. ¿Por qué dicen eso? Porque en Mateo 25, tal vez usted se recuerde, el Señor Jesucristo está juzgando a las naciones. Y dice que le dice a algunos a su izquierda y a algunos a su derecha, le dice, me vistes desnudo y me arropaste. Me vistes con sed y me distes de tomar. Me vistes con hambre y me distes de comer. Y luego el Señor Jesucristo, la respuesta es, pues ¿cuándo te vimos así? Oh Señor, ¿en qué lugar te vimos así? Y Él dice, cuando tú hiciste esto para mis pequeñitos, lo hiciste para mí. Y en Mateo 25, 21 dice, bien hecho, buen y siervo fiel. Has sido fiel en algunas cosas, te pondré a cargo de muchas cosas. Algunos concluyen que esto tiene que significar que tal vez esta recompensa tiene que ver con una mayordomía en los nuevos cielos y en nueva tierra. Es una interpretación definitivamente legítima. Algunos dicen, no, la recompensa es Cristo. Esto es nuestra recompensa. Es Cristo, conocer a Cristo y escuchar de su propia boca esa comendación pública ante los millares de ángeles. Este es mi siervo. Un reconocimiento en medio de todo el mundo que lo rechazó. Ahí se encuentra el Dios encarnado diciendo, tú lo rechazaron, yo lo recibo. Bueno, si me preguntan a mí, ¿cuál es esta recompensa? Mi respuesta simplemente será, creo que todo lo mencionado.
La recompensa es Cristo y todo lo que Cristo le dará a los que están asociados y en comunión con Él y su Padre. Pero el punto de este texto no es para que nos enfoquemos en la recompensa, no creo que ese es el punto grande. El punto es esto: Jesús está mirando. Creo que el punto de este texto es: predica a Cristo, no importando lo que pasa, no importando los rechazos, no importando las pérdidas, y recíbanse unos a otros en medio de la persecución, porque tu Dios está observando todo lo que está pasando. Y nada pasa desapercibido, ni fuera de la observación soberana de Dios. Y cuando Él te vea en la persona de Jesucristo, Él reconocerá que tú eres de Él. Y lo que pertenece a Cristo, pertenece a los que son de Él. Bueno, una pregunta para aplicación a nosotros. Yo creo que es clara. Hay varias aplicaciones aquí. Primero, la iglesia, nuestros hermanos en Cristo que son perseguidos, ¿están en nuestra mente? Nuestros hermanos en Cristo que están siendo echados fuera de casa, ¿por qué? Por fe en Cristo. Están siendo echados fuera de sus familias, ¿por qué? Porque conocen a Cristo. Están siendo puestos en cárcel, ¿por qué? Porque aman y proclaman a Cristo. Están siendo puestos a muerte, ¿por qué? Porque aman y quieren que otros conozcan a Cristo. Cuando ellos están en necesidad, nuestros hermanos y hermanas, ¿cerramos nuestros corazones? ¿Estamos atentos a las necesidades de la iglesia universal? Sí, Cristo ama a la iglesia local, pero ama a la iglesia local porque es parte de la iglesia universal. La iglesia local debe de ser misional siempre, pensando no solamente localmente, sino en todo el mundo, en todo lugar donde Cristo debe de ser proclamado. Y nuestros hermanos, muchos de ellos están siendo perseguidos y necesitan un vaso de agua. Piensen en ellos. Y si usted dice, pues, ¿cómo se ve eso? Pues hay varias maneras, déjenme darle dos. Una, oren por nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Oren por los pastores que están siendo matados por su fe. Oren por los misioneros que están yendo a los lugares oscuros. Recuérdenlos en oración ante el Padre. Que Dios los ayude, que Dios les dé de nuevo, que Dios supla sus necesidades, que Dios los libre de cobardía, que si tienen que morir, que mueran por Cristo, que cuiden de sus esposas, que cuiden de sus hijos, que Cristo sea proclamado por medio de su vida, su sufrimiento e incluso su muerte. Oremos por ellos. Segundo, hay ministerios que tal vez no nos den su nombre porque el lugar donde se encuentran es muy peligroso para darnos: este es el pastor fulano, esta es la familia fulano, esta es la iglesia fulano. Pero hay misiones o ministerios, misiones que son sanos. Uno que me viene a mente es Heart Cry, donde sirvió y todavía sirve el pastor Paul Washer en el ministerio. Está conectado a pastores en Afganistán, en el Medio Oriente. Y sí, cuando tú llamas no te van a poder dar los nombres. Vas a tener que, literalmente te van a decir esto: no te podemos dar los nombres, pero si quieres ayudar, puedes ayudar en oración. Y si está a tu alcance, puedes dar si está a tu alcance, y nosotros nos encargamos de que eso llegue a ellos. Ahí están dos maneras que nosotros podemos dar un vaso de agua. Y tal vez un día alguien toque en su casa. Toque en su casa porque ha sido rechazado por un esposo, ha rechazado por una esposa, ha sido agotado por su familia, porque ellos aman a Cristo y escogieron a Cristo. Y cuando ellos toquen a su hogar, recíbanlos. Laven sus pies. Sean como el carcelero de Filipo, que después de conocer a Cristo, el mismo carcelero tomó a Pablo y a Silas. Y dice las Escrituras en Hechos 16, que limpió, lavó todas sus heridas. Recíbanlos. Porque parece ser que en alguna manera misteriosa, lo que ocurre a la iglesia de Cristo, Jesucristo lo entiende como ocurriendo a Él. Vas Saulo de Tarsas persiguiendo la iglesia, y de repente en Hechos 9 tiene un encuentro con el Mesías, Jesús. Escucha la voz del cielo y se recuerda lo que dijo Jesús:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Mateo 25, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos? Cuando lo hiciste a alguno de mis pequeñitos, lo hiciste a mí. De alguna manera, lo que le sucede al cuerpo de Cristo, le ocurre a la cabeza de Cristo. Y esto es una perfecta tiempo para hacer una aplicación hacia nosotros como iglesia local. Esto significa que la manera que nos tratamos unos a otros le importa mucho a Cristo. He escuchado a veces gente que dice, yo amo a Jesús, pero la iglesia no la necesito. Locura. Una contradicción del Evangelio. No se encuentra en ninguna página de las Escrituras ese entendimiento. No, mira, yo puedo leer la Biblia solo, yo puedo adorar solo, yo puedo cantar solo. Ese entendimiento es anti-evangelio y es anti-Cristo. El que no ama a la esposa de Cristo, te aseguro que no ama a Cristo. Una de las preguntas que surge aquí es, ¿cómo nosotros estamos tratando a la novia de Cristo? ¿Cómo nos estamos recibiendo? ¿Cómo nos estamos perdonando? ¿Cómo nos estamos confesando los pecados unos a otros, tal como dice las Escrituras? ¿Cómo estamos cumpliendo los mandos continuos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, de amarnos unos a otros, de soportarnos unos a otros, de perdonarnos unos a otros, de someternos unos a otros? ¿Cómo estamos cumpliendo la ley de Cristo unos a otros? Porque este texto, una aplicación directa para nosotros, es que a Cristo le importa mucho cómo nos tratamos unos a otros. ¿Qué está sucediendo en este texto? La comisión de los que le pertenecen a Cristo. Represéntenme en cómo viven. Represéntenme en el Evangelio. Ambos. Y mientras ustedes prediquen el Evangelio, no sean sorprendidos por rechazo. No sean sorprendidos por las divisiones que causa el Evangelio. No sean sorprendidos por las pérdidas de relaciones. El mensaje es esencial para la salvación del perdido. Y mientras sufran, ustedes tienen uno al otro. Sírvanse el uno al otro y ámense el uno al otro como Cristo nos ha amado a nosotros. Esa es la preparación que Cristo les da a los discípulos para que prediquen el Evangelio. Estamos preparados. Ahora vayamos. Estuvimos en este capítulo por un largo tiempo, pero estamos bien preparados para predicar a nuestros parientes. Estamos bien preparados para predicar a nuestros enemigos. Estamos bien preparados incluso para las pérdidas que van a venir. Ya hemos escogido a Cristo como el más valioso, porque es el más valioso. Él es nuestro premio, Él es nuestra porción. Y prediquen a Cristo con amor y denuedo, con amor y humildad. Sean sabios como la serpiente, pero mansos como la paloma. Buscando discernimiento en cada ocasión que se encuentren, pero prediquen a Cristo. Oremos juntos. Padre, gracias por las instrucciones de tu Hijo. Te pido que lo que nos has dado traiga fruto de arrepentimiento en mi vida, fruto de arrepentimiento en la vida de la iglesia. Nos has comisionado, no como apóstoles, pero como discípulos, como real sacerdocio, para proclamarte a ti tus virtudes. Tú que nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Tú que nos dices misericordia cuando no teníamos misericordia. Tú que nos hiciste un pueblo cuando no éramos un pueblo. Todo esto por traernos a Jesús, y esto por medio de la predicación de Jesús. Llévanos, Señor, hoy con la predicación de Jesús en nuestras bocas y en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te ruego esto. Amén. Los quiero mucho, hermanos.